de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Cante lo que Dios lo escuche. Da mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti, Señor, solo a ti, Señor. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
creo que el Señor siempre quiere darnos una palabra. ¿Cree, hermano? Siempre quiere el Señor darnos una palabra y Dios quiera que estemos nosotros también siempre prestos a escucharla. Vamos a orar pidiéndole al Señor entonces esa gracia que necesitamos también para compartir y para recibir la palabra de Dios. Amado, te bendecimos y te glorificamos con todo el corazón en esta preciosa hora, Señor. Gracias por la vida, mi Dios, porque mis hermanos testifican estar bendecidos. Claro, cuando estamos en ti, Señor, así es, así son las cosas. Te glorificamos porque caminas con nosotros, Señor, porque nos sustentas, porque nos amas y porque nos das esta bella bendición de estar en esta casa para adorarte y escuchar tu preciosa palabra. Háblanos una vez más al corazón, Señor, que el que necesita ser libertado por tu espíritu lo sea, que el que necesita ser animado por tu espíritu lo sea, que la palabra tuya venga a orientarnos, a decirnos qué es lo que tú quieres de nosotros y a poner en nosotros por el poder del Espíritu el querer como el hacer, como lo testifica tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que así sea. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la Biblia. La primera parte solamente de un versículo porque vamos a arrancar de ahí. Es el libro de Proverbios capítulo 8 y vamos a leer el versículo 13, la primera parte del versículo 13 solamente, y de ahí vamos a despegar en nuestra reflexión en esta mañana. Dice la Biblia así en Proverbios capítulo 8, versículo 13, la primera parte del texto dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Tenemos un pensamiento completo ahí, así que suficiente. Gracias, amados, tomen su lugar y de ahí vamos a empezar nuestra reflexión. Tendremos la oportunidad de abordar algunos pasajes de la Escritura para hablar sobre el temor de Dios. Esa es la temática que quiero traerle en esta mañana, el temor de Dios. El temor de Dios. A veces tenemos la idea de que el temor es siempre cosa mala, pero no es así. Todos hemos sido creados con la capacidad para temer. ¿Quién alguna vez no ha experimentado algún tipo de temor en su vida? Yo creo que todos, por cuanto todos estamos capacitados precisamente por la naturaleza que Dios nos ha dado para experimentar temor. Dependiendo de las circunstancias, el temor puede ser dañino o puede ser benéfico, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, el temor es dañino cuando usted permite que eso lo paralice. Si usted tiene, por ejemplo, un proyecto bueno en la vida del que sea, si es secular o si es de carácter espiritual, tiene un proyecto, pero usted permite que el temor lo detenga, que de hecho sabemos que los seres humanos navegamos mucho con eso, ¿verdad? Muchos proyectos no se alcanzan, muchas cosas buenas no se llevan a cabo precisamente por temor. Sabemos que el temor particularmente al fracaso es universal, el miedo al fracaso. Temer a fracasar te paraliza y es por eso que muchas personas, aunque tengan visión buena desde la perspectiva ministerial o espiritual o desde la perspectiva secular, no dan paso adelante. Dejan que el miedo al fracaso los detenga. ¿Y qué si no lo logro? ¿Y qué si hago el oso? Dicen los muchachos, ¿verdad? ¿Y qué si me vuelvo objeto de crítica porque tuve una iniciativa y no la logré? Entonces, si el temor nos paraliza, tenemos un ejemplo de cuando este es dañino. Pero por otro lado, el temor puede ser benéfico también. Por ejemplo, cuando viene a ayudarnos
a que se active lo que se llama el instinto de la preservación, cuando por el temor tendemos a protegernos. Si usted empieza a ver que caen granizos del tamaño de una pelota de ping pong, como pasó hace un tiempo, ¿verdad? Allá para el rumbo de la salida de Cuauhtémoc, pues el temor lo va a hacer guarecerse, de inmediato va a buscar un lugar donde protegerse y en ese momento el temor está siendo benéfico. Estoy tratando de ponerle sobre la mesa la realidad de que el temor puede ser dañino o puede ser benéfico. Así que ahí estamos hablando ahora de un ejemplo de cuando el temor puede hacernos bien. También lo que miramos ahora a la luz de la Biblia es que el temor es bueno cuando está de por medio de por medio entre la relación que tenemos con Dios, es decir, de por medio en la relación que hay entre Dios y nosotros. Cuando el temor está ahí, también es benéfico. Si no fuera así, entonces la escritura no traería pasajes o no nos daría pasajes como este que acabamos de leer ahí. Dice que temer a Jehová es aborrecer el mal y también dice la escritura que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y hay muchos pasajes que hablan sobre la importancia de temer a Dios y dice el profeta que Jehová sea vuestro miedo o vuestro temor. Así que cuando hablamos del temor como algo que media entre la relación que hay, en la relación que hay entre Dios y nosotros, es algo bueno. Y de ello ahí es donde nos queremos detener y es donde queremos platicar un poco o quiero platicar un poco con ustedes. Para desenvolver este asunto con respecto al temor de Dios, voy a utilizar solamente 3 interrogantes que nos van a ayudar precisamente a desenvolver el asunto. La primera interrogante es, ¿qué es temer a Dios o qué es el temor de Dios? ¿Qué es? A veces se malinterpreta esto y hay personas que dicen que a Dios no se le debe temer porque Dios es un Dios de amor. Y cuando las personas hablan así es que malinterpretan, no comprenden lo que quiere decir la Escritura cuando habla del temor de Dios. No está hablando de un miedo patológico, vamos a decirlo así, o de un miedo que trauma, o de un miedo que te causa dolor, sino vamos a ver de qué se trata. Primero, para empezar, voy a decir lo que no es, pero que algunas personas piensan que es. Hay personas que creen que tener temor de Dios es quitarse el sombrero cuando pasan frente a un edificio considerado sagrado o frente a un templo en este caso. Quitarse el sombrero, hay personas que creen que eso es temor de Dios. Otras personas creen que temer a Dios es cargar un símbolo religioso en su cartera o en su cuello, como yo que cargué por años una cruz aquí colgada, por años cuando era niño, porque yo pensaba que eso era parte de la reverencia o era reverencia a Dios, era tener temor de Dios. Y hay quienes todavía creen eso. También hay personas que piensan que tener temor de Dios es dirigirse a Él de una manera, ¿qué dijéramos? De una manera suave, de una manera delicada, como decirle, Diosito, Diosito es bueno, Diosito es lindo. O si vamos más adelante, aunque no hablemos de diminutivos, hay quienes piensan que tener temor de Dios es aludir a Él con frases de dependencia, como decir, mi Dios sabe todas las cosas, mi Dios es grande, mi Dios va conmigo, mi Dios sabe por qué. Y a veces se cree que si utilizamos ese tipo de lenguaje, estamos manifestando temor de Dios. Pero lo que yo le quiero decir es que no necesariamente. Es verdad que hay personas, las personas que temen a Dios tendrán formas de expresarlo, pero este tipo de acciones no necesariamente manifiesta que hay un temor genuino en la vida de las personas, precisamente por lo que quiere decir temer a Dios. El proverbista en el capítulo 8, versículo 13, precisamente que acabamos de leer, nos dice que temer a Dios es aborrecer el mal.
Lo deja bien claro. Ahí es el proverbista define qué significa eso. Temer a Dios significa aborrecer el mal, aborrecer la maldad, en este caso a eso se refiere. Es aborrecer el pecado, aborrecer todo aquello que ofende a Dios, que está fuera de su voluntad. Y por ende, si una persona aborrece el mal, entonces quiere decir que se va a apartar de ese mal, de esa maldad, de ese pecado. Eso es temer a Dios. Por eso digo que las acciones que acabo de mencionar no necesariamente expresan temor de Dios por parte de las personas. Porque si un individuo en un momento dado pasa por un santuario, por un templo, se quita el sombrero, pero a pesar de que se quita el sombrero no aborrece el mal, entonces tal persona en realidad no teme a Dios. O si encontramos a una persona que carga objetos, símbolos religiosos en su cartera o en su cuello o donde usted quiera, los carga, pero no aborrece el mal y por ende no se aparta de él, aunque cargue 1000 objetos en su cartera o en su mochila, esa persona no teme a Dios, según la definición que la Escritura da del verdadero temor de Dios. En un momento dado, una persona puede utilizar un lenguaje de mucho aprecio y aparentemente de mucho respeto, Diosito, o el Dios de los cielos, o mi Dios, mi Dios, mi Dios, pero si no se aparta del mal, si no aborrece el mal, esa persona, no importa el tipo de lenguaje que utilice, si dice Dios te bendiga o Dios te bendice, como es común ya en todas las personas casi, eso no quiere decir que teme a Dios. Se puede utilizar un lenguaje de esta categoría, pero si los individuos no aborrecen el mal y por ende se apartan de él, en realidad en el corazón de esas personas no hay temor de Dios. Por eso es importante que quede claro en nuestras almas y en nuestros corazones lo que es el temor de Dios. Está bien definido ahí. Temer a Dios entonces es aborrecer el mal y por consiguiente apartarse del mismo. Cuando el escritor sagrado en Job, capítulo 1, versículo 1, se refiere precisamente a Job, dice que este hombre, Job, era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vea cómo otra vez ahí se une los conceptos y dice que rectitud, temor de Dios y estar apartado del mal es lo mismo. Era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, temer a Dios es aborrecer el mal y apartarse de él. No importa la denominación o la manera en que nos nominemos desde la perspectiva religiosa. No importa que nos nominemos cristianos. Ahora hay muchas personas que se nominan así. Si no hay temor, si no hay en las personas un aborrecimiento al mal, a la maldad, al pecado y un apartamiento de la misma, entonces en las personas no está viendo el temor reverente hacia Dios que debe haber. Se fija entonces que temer a Dios no está hablando de un miedo patológico, un miedo que trauma, sino que está hablando de una actitud hacia Él, de una acción hacia Él, de una determinación a respetarlo y a aborrecer lo que Él aborrece y apartarse de lo que Él aborrece. Ese es el verdadero temor de Dios. Le quiero decir a nuestra juventud, a nuestros jóvenes y adolescentes que tengo aquí, el mundo en el que vivimos está necesitado de ver a jóvenes temerosos de Dios. Esto tiene que ver con más que palabras. No basta con palabras. Al mundo no le basta con palabras. No basta con que el mundo oiga lo que podemos decir, porque podemos ser capaces de hablar en una jerga espiritual muy particular, muy específica o muy especial, pero no basta con palabras. No basta con decirle al mundo un mensaje, que decírselo es muy importante, la predicación es fundamental. La predicación tiene que ver con hablar, no me malentienda. Algunos piensan que no necesitamos predicar, que con vivir bien basta. No, 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 las dos cosas son muy importantes. Y se lo digo porque a veces hay hombres eminentes del pasado. Creo que Tomás de Aquino fue el que dijo que, que no se necesita hablar para predicar, que con la manera en que tú vives, predicas. Pero Tomás de Aquino estaba equivocado. Definitivamente el mundo necesita ver, es lo que estoy diciendo ahora, pero también necesita escuchar. Hay un mensaje, el mensaje de la cruz,
que el mundo tiene que oír y que tiene que entender. Y no hay otra forma de hacérselo saber sino con palabras. Pero el mundo no solamente necesita escuchar, el mundo necesita ver. El mundo en el que estamos necesita mirar a muchachos, a jóvenes, adolescentes, a señoritas que ostentan el temor de Dios. Es decir, que no solamente hablan de un Cristo que murió en la cruz, que no solamente son capaces de decir Dios te bendiga o Dios te bendice, que no solamente son capaces de decir Cristo te ama, sino que son capaces de aborrecer el mal como Dios lo aborrece y se apartan con todo su corazón de él, el mal múltiple que existe en el mundo. Y eso se ve. El mundo tiene que mirar que en el plano de las acciones los jóvenes se apartan del mal, de todo aquello que atenta a la voluntad de Dios. Es decir, tenemos que comunicarle al mundo que sí hay adolescentes y que sí hay jóvenes temerosos de Dios. Y si le hablo a los demás, tendría que decir lo mismo. El mundo necesita ver hombres y mujeres que son temerosos de Dios, que no solamente tienen un mensaje verbal que dar, un mensaje con palabras que dar, sino que son gente que aborrece el mal y que ellos pueden observar que aborrecen todo aquello que es maldad, que va en contra de los preceptos divinos y que se apartan de ellos. El mundo necesita ver. Ese es el verdadero temor de Dios. Tengo que decir que vivimos en un tiempo como ha habido otros, porque la iglesia ha pasado a través de la historia por momentos de avivamientos y por momentos de crisis. Estamos viviendo en un tiempo en que tenemos que tener cuidado de ver si de veras somos una iglesia que tiene temor de Dios. Estamos en un tiempo en que cada quien debe cuidar su vida y debe mirarse si estamos viviendo como gente temerosa de Dios o si estamos solamente presentando un mensaje. Temer a Dios es aborrecer el mal, amados, la maldad, como Dios la aborrece, y apartarse de él. Una segunda pregunta pertinente con respecto al tema sería, en base a lo que he dicho, ¿qué consecuencias acarrea la falta de temor de Dios? ¿Qué consecuencias acarrea la falta de temor de Dios? El salmista declara que la iniquidad en la vida del hombre, hermano, atestigua inequívocamente su falta de temor de Dios. Es decir, lo que voy a decir es que la falta de ese temor reverente en las personas hacia el omnipotente hace al hombre inicuo, hace al hombre rebelde. Por eso es tan importante que de veras en el corazón haya un genuino temor de Dios y que a Dios se le valore como lo que Él es, precisamente para que haya ese temor reverente en el corazón, porque no tener ese temor en el alma trae consecuencias negativas. Cuando ese temor reverente falta en el alma hacia el omnipotente, hace que el hombre se vuelva inicuo. Es la razón por la que el hombre camina en rebeldía delante de Dios, rebeldía en contra de los lineamientos divinos, y es lo que hace que los corazones se endurezcan hacia las cosas espirituales. El Salmo 36:1 dice así: la iniquidad del impío me dice al corazón, es el testimonio del salmista. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que le estoy diciendo. No es solamente lo que cualquier persona puede escuchar de nosotros, sino lo que ve. El salmista está diciendo que cuando él ve al impío, el mensaje que su vida le da es que no hay temor delante de sus ojos, porque lo cierto es que cuando no hay temor reverente delante de la presencia de Dios, entonces el hombre se hace inicuo, el hombre se hace rebelde a los lineamientos de Dios, tal y como lo estoy señalando, y hay una dureza en el corazón hacia las cosas espirituales. En términos generales, en este mundo en el que vivimos, no hay temor de Dios. Esa es la razón por la que vemos el pecado a flor de piel y por la que vemos tanta maldad en el mundo, tanto caos, y es la razón por la que vemos que cada ocasión va más al fondo
el ser humano porque se está rigiendo de acuerdo a sus propios criterios, ya que vivimos en un mundo en que en términos generales no importa lo que Dios diga. Esa es la razón por la que en el mundo hay una agenda que lleva como propósito erradicar el cristianismo de sobre la faz de la tierra, porque los conceptos cristianos, que son los conceptos de Dios, van en contra de muchos de los conceptos del criterio humano. Y hay una agenda a nivel mundial que lleva el propósito de erradicar la doctrina cristiana en este tiempo, porque no hay temor de Dios. En la mayoría de los seres humanos que habitan el mundo no hay un interés por escuchar a Dios. No hay un interés por darle valor a los preceptos cristianos, porque son los conceptos de Dios. No hay un interés, sino todo lo contrario, porque no hay temor de Dios en el corazón de los hombres. Es la razón por la que el ser humano se está dirigiendo en términos generales de acuerdo a sus propios criterios. Pero lo más grave está cuando hablamos de los creyentes. La Biblia dice que al hombre que no conoce a Dios, a causa de su falta de temor de Dios y su vida descarriada, pues Dios dictará sentencia para el ser humano. El ser humano tendrá que enfrentarse a la justicia de Dios. Pero cuando hablamos de los creyentes, la Biblia dice que también para los creyentes hay disciplina. Tenemos que tener cuidado en este asunto, hermano, porque hay consecuencias de la falta de temor de Dios. ¿Podemos ser cristianos y conducirnos sin un temor reverente delante de Dios? Sí es posible que alguien profese cristianismo y en un momento dado se conduzca sin un temor reverente en su corazón, porque pierde la conciencia de lo que Dios es y pierde la conciencia del valor y la estima que Dios debe tener para nosotros. Es lo que le pasó a Ananías y a Zafira. Por eso ellos se atrevieron, como dijo Pedro, a mentirle al Espíritu Santo. Ellos sabían que no iban a engañar a Pedro, que no iban a engañar solamente supuestamente al resto de la congregación, sino que estaban pretendiendo engañar a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Le dijo Pedro a Ananías, para mentir al Espíritu Santo. Cuando aquel hombre y aquella mujer caen muertos por el juicio de Dios, dice que el temor de Dios vino sobre toda la iglesia. Lo que nos dice que a Ananías y a Zafira les faltaba un tanto de temor reverente. Y es la razón por la que procedieron como que procedieron, y entonces Dios los disciplinó de una manera muy dura. La Biblia dice que al que ama a Dios lo disciplina, refiriéndose en este caso a los que son hijos. Hay consecuencias entonces cuando no nos conducimos como personas llenas del temor de Dios. Por eso debemos cuidar eso, que no solamente seamos creyentes nominales, que acuden al templo, gracias a Dios porque acudimos, y que cantamos himnos, sino que tenemos un temor reverente delante de la presencia de Dios, un temor que nos acompaña, no solamente cuando venimos al templo, sino un temor reverente que nos acompaña cuando vamos a la escuela, nos acompaña cuando vamos al supermercado y nos acompaña cuando estamos en el área de trabajo. Es un temor reverente que va con nosotros. Vivimos delante de Dios. La consecuencia de que esto no esté en nuestro corazón es que en un momento dado será fácil vivir como si no fuéramos creyentes. Vivir como si fuéramos inicuos o de repente proceder como si fuéramos todavía pecadores irredentos y exponiéndonos a la disciplina del Dios Todopoderoso. Entonces, debemos criar conciencia de que como hijos amados, como gente que ha conocido al Señor Jesucristo, una de las características fundamentales que deben distinguir nuestra vida, nuestro corazón, es que somos gente temerosa de Dios. Estamos llegando a un punto en que decir soy cristiano no es sinónimo de decir soy temeroso de Dios. No es lo mismo, pero debería serlo. Nosotros, cada uno de nosotros, debe empeñarse con la ayuda del Espíritu Santo de hacer que estos dos términos en la práctica sean sinónimos. Soy cristiano ha de ser sinónimo de soy temeroso de Dios. La última pregunta que yo consideraría es, ¿qué beneficios conlleva el temor de Dios?
Así como trae consecuencias el hecho de que no haya temor reverente en nuestros corazones, también hay beneficios de que sí nos conduzcamos como gente que es temerosa del Dios de los cielos. ¿Qué es lo primero que yo diría como beneficios de ser gente que le tiene temor a Dios, que tiene temor de Dios? Es decir, que aborrece el mal y se aparta de él. Bueno, pues el primer beneficio, y yo creo que el más grandioso, es que Dios le aplaude. ¿Cuántos saben que Dios aplaude? Que Dios elogia. Dios sabe elogiar. No solamente es un Dios que juzga y que sentencia el mal, sino que es un Dios que sabe aplaudir el bien y que lo elogia, que es una recomendación que se le da a los padres de familia, ¿verdad? Que no solamente disciplinan al muchacho cuando va mal, que no solamente le llame la atención cuando hace lo incorrecto, sino que también lo aplaudan cuando acierta, que lo recompensen cuando hace bien. Y Dios es un Dios que aplaude, que elogia. Por ejemplo, cuando usted lee el mensaje de Dios a las 7 iglesias del Apocalipsis, se da cuenta de que por lo menos para 6 de las iglesias Dios tiene que elogiarles. A una de las 7 no les elogia nada porque no tenía nada que elogiarles, lamentablemente. Pero el Señor no solamente les llama la atención a las iglesias, sino que observa sus puntos buenos, sus aciertos y les aplaude, los elogia. Eso es lo que Dios sabe hacer. Entonces, un beneficio de ser gente que tiene temor de Dios es que Dios te aplaude, Dios se agrada. La Biblia dice en Job capítulo 1 versículo 8 que Dios le aplaudió a Job en la cara de mismo Satanás. Satanás andaba circulando por la tierra, pero de pronto fue a la presencia de Dios y Dios le dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? ¿Has visto que es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Es decir, mismo Dios delante de aquel enemigo nuestro estaba aplaudiéndole y estaba encomiando a aquel mortal que vivía rectamente, que vivía temiéndole a Dios y por ende apartándose del mal. Y Dios como que presumía a Job delante de Satanás y le aplaudía. ¿Para qué quieres el aplauso de los mortales? ¿Para qué quiere usted el aplauso de medio mundo si Dios no le va a aplaudir a usted? Lamentablemente en este mundo el aplauso muchas ocasiones se lo llevan quienes actúan en contra de los preceptos de Dios. Porque así es en el mundo. La Biblia dice que en este mundo a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno en muchas ocasiones. A lo dulce amargo, a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Es decir, que el espíritu del mundo es contrario al espíritu de Dios. Por eso muchas veces se les está aplaudiendo a ciertas personalidades que están diciendo o haciendo cosas que no agradan a Dios. ¿Para qué queremos el aplauso de medio mundo si Dios no nos va a aplaudir? Creo con todo mi corazón que lo que debemos buscar es el encomio que trasciende, el aplauso que trasciende. Ese es el aplauso de Dios. Que Dios hable bien de mí, que Dios me aplauda, que Dios me encomie. Y cuando somos gente que tiene temor de Dios, que aborrece el mal y se aparta de él, recibimos el aplauso del Dios del cielo. Gloria a Dios, hermano. Además, la gente que es calificada como temerosa de Dios son personas también calificadas para servirle al Rey de Reyes en su bendita obra. Porque no es tanto por las capacidades naturales que tenemos que somos aptos para servirle a Dios, sino es por nuestro carácter, hermano. Es por la actitud temerosa que podamos tener. Un hombre que no conocía a Dios, el suegro de Jetro, al Dios verdadero, por lo menos no lo conocía como Moisés. En Éxodo capítulo 18, versículo 21, cuando Moisés estaba abrumado por un tremendo trabajo, ya que él estaba atendiendo a toda la nación de Israel uno por uno, le aconsejó que dividiera el trabajo, que le delegara a otros hombres para que le ayudaran. Y él le dijo que una de las características que debían tener es que fuera gente temerosa de Dios. Aquellos con los que se iba a acompañar, aquellos que le iban a ayudar en el ministerio, debía ser gente libre de ciertas actitudes negativas y que debía tener en ellos el temor de Dios. Cuando tememos a Dios, cuando somos gente que aborrece el mal por causa de Dios y se aparta de Él, somos personas calificadas para servirle, aunque no tengamos muchas capacidades. Y aquí tengo que repetir un concepto muy importante, que quiero que todos lo oigan, pero de una manera particular la juventud. Escuchen.
No importa cuánto sabes y no importa cuánto has hecho. Lo más importante es quién eres. Si usted sabe mucho y usted ha logrado muchas cosas, ha hecho muchas cosas, pero no es, todo lo demás caerá por su peso. Usted sabe que hemos escuchado testimonios lamentablemente negativos de obras en el ministerio que se han derrumbado precisamente por problemas de carácter, porque se ha mirado que a quienes han presidido les ha faltado temor de Dios. Entonces, lo más importante, voy a decirlo de otra manera, no es cuánto sabes. Lo más importante no es cuánto haces, sino quién eres. El carácter es lo más importante. Si sabemos mucho desde la perspectiva espiritual, si hablamos de las cosas de Dios y si hemos logrado mucho ministerialmente hablando, pero no somos gente temerosa de Dios, todo lo demás no cuenta, todo lo demás no sirve para nada. Lo más importante es tu carácter, lo más importante es quién tú eres, lo más importante es si te conduces con temor de Dios. Esa es la gente calificada para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores de una manera digna. Por otra parte, las personas temerosas de Dios tienen una grande calidad espiritual y humana y son receptoras de las bendiciones de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, a mí me ha llamado mucho la atención este caso, porque Hechos capítulo 10 habla de un hombre que no es creyente, no es cristiano, sí es creyente porque adora a Dios, al Dios de los judíos, pero no conoce a Cristo. Es Cornelio. Y me llama la atención porque dice que es un hombre temeroso de Dios. Estoy diciendo que las personas que temen a Dios son personas de una gran calidad espiritual y una gran calidad humana. Por eso el mundo necesita y la iglesia necesita que realmente seamos personas que temen a Dios. Calidad espiritual se necesita, calidad humana se requiere. Y estas personas son las que reciben bendición de Dios. Se dice que Cornelio era temeroso de Dios juntamente con todos los miembros de su casa, que oraba a Dios siempre, que ayunaba a Dios siempre y que dice que veía por los pobres. Era un hombre piadoso, de tal manera que cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, porque Dios lo llamó a ir a predicar el evangelio, cuando él llega y se da cuenta que Dios lo lleva con un grupo de gente, gentiles, que no son judíos, dice, ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas, dijo Pedro, sino que Él se agrada de todo aquel que le teme. ¿Te fijas? Y hace justicia. Dios no mira rótulos. Rótulos, porque es muy fácil tener el rótulo aquí de cristiano. Dios no mira rótulos, sino que Dios mira el alma, el corazón de las personas. Por eso dijo Pedro, Dios se agrada en todo lugar de todo aquel que le teme y hace justicia. Finalmente, lo importante es eso, ser temerosos de Dios. Desde luego, sabemos que solo en Cristo hay la salvación. Usted se entrega a Cristo Jesús porque Él es el que murió por usted en la cruz, pero se conduce como una persona que teme a Dios con todo su corazón. Y entonces estas personas reciben la bendición de Dios. Vea que Cornelio no era cristiano, pero sí era un hombre temeroso de Dios. Y entonces en un momento en que él está orando y ayunando, Dios le envía un ángel en su gracia para que le dé un mensaje, para que le hable a Pedro y Pedro venga y le diga cómo ser salvo. Dios se agradó tanto de Cornelio por su temor reverente que le mandó una revelación para que el evangelio le pudiera llegar y él fuera salvo por medio de Jesucristo, el único que nos puede salvar. Y así fue. Fue Pedro, le predicó el evangelio y aquel hombre, como era temeroso de Dios, abrió su corazón, reconoció a Jesús juntamente con su familia y sus amigos como su Señor y Salvador. Y Cornelio recibió el perdón, la salvación y la vida eterna. Qué grandioso es cuando nos conducimos como personas temerosas de Dios. La bendición de Dios sigue a los que temen a Él con todo su corazón. Así que ahora yo he podido decirle qué es el verdadero temor de Dios. No es un miedo patológico,
sino que es una disposición a aborrecer el mal y apartarse de él por amor a él o por respeto a él. Le dije que hay consecuencias cuando vivimos sin temor de Dios. La peor consecuencia es que caminamos por senderos equivocados, inclinados al mal, al pecado, precisamente porque no hay temor de Dios y que media la disciplina por causa de esa forma de proceder. Pero finalmente también señalamos que hay beneficios cuando nos conducimos como gente que teme a Dios. Dios nos aplaude, le agradamos, Dios nos encomia. Somos personas calificadas para servirle tanto que se necesita el servicio delante de su presencia y somos personas en un momento dado que presentan calidad espiritual y humana, receptores de la bendición de Dios. Quiero que escuche por favor lo que le dijo Malaquías al pueblo de Israel en el capítulo 1 de su libro, versículo 6. El hijo honra al padre, le dice Dios a través del profeta a la nación de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dios se está quejando con el pueblo de que ellos no lo honran como su padre. Aunque se supone que todos los padres reciben honra, él está diciendo, bueno, yo soy el padre de ustedes, ¿dónde está mi honra? Y sigue diciendo, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros que menospreciáis su nombre. El reclamo de Dios para la nación de Israel es que le habían quitado valor a Dios, no lo valoraban como lo que Él es, lo menospreciaban. Por eso dice, si el Señor le teme, perdón, si el siervo le teme a su Señor, y yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Les está reclamando a la nación de Israel que siendo su pueblo escogido, no lo honraban como a padre y no le temían como su Señor. Lo que yo quiero que usted vea es que el reclamo de Dios a través de su Espíritu es para su pueblo. Es la nación de Israel la que se acostumbró al Dios Todopoderoso que los amaba y que lo empezaron a menospreciar de tal manera que no lo honraban y de tal manera que no le temían. Eso nos enseña a la luz del Nuevo Testamento que como pueblo de Dios, como iglesia, también corremos ese riesgo y no debemos permitirnos eso. ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, yo quiero conducirme como una persona, como un hombre, como una mujer temeroso, temeroso de Dios? Alguien que te respeta, alguien que tiene reverencia para contigo. Señor, tal vez no he aborrecido el mal como debo aborrecerlo, pero yo quiero la virtud de tu Espíritu Santo para aborrecer el mal como tú lo aborreces, para aborrecer la maldad como tú la aborreces y apartarme de ella. Dame el socorro de tu Espíritu Santo porque yo quiero tener temor reverente. ¿Quiere ponerse en pie, por favor? El mundo tiene que ver a una iglesia que le teme a Dios. El mundo tiene que ver que ser cristiano es sinónimo de ser temeroso de Dios. Padre, yo te alabo con todo mi corazón. En el nombre maravilloso de Jesús en esta preciosa hora. Porque tú eres grandioso, Señor. Tú eres precioso, Señor. Gracias porque somos tu pueblo. Gracias porque somos tu iglesia, Señor. Cómo necesitamos el trato de Dios, la llenura del Espíritu Santo para librarnos del reclamo que Dios le hiciera a través de Malaquías al pueblo de Israel en aquel tiempo. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Tú eres nuestro Padre celestial. Ayúdanos a honrarte como tal. Tú eres nuestro Señor. Ayúdanos a temerte. Que este concepto, Señor, de lo que es realmente temer a Dios entre en nuestro corazón, penetre a lo profundo de nuestra alma. Que todos vayamos con la convicción de que temer a Dios es aborrecer el mal y por ende apartarnos de él. Es un concepto tan importante, Señor, porque entendemos que el mal es atractivo muchas veces. La maldad es atractiva muchas veces.
El pecado es atractivo y hay una concupiscencia en nosotros. Es lo que dice Santiago. Nadie es tentado de parte de Dios, sino que a causa de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Enséñanos, Señor. Enséñanos, Señor, que el mundo no solamente necesita palabras, que las necesita ciertamente para entender el mensaje del Evangelio, pero que necesita ver a hombres y mujeres temerosos de Dios, jóvenes y señoritas, adolescentes temerosos de Dios, que detectan el mal, la maldad, que la aborrecen y que se apartan de ella, como Daniel allá en Babilonia, como José allá en Egipto. Haz de nosotros, Señor, miembros del cuerpo de Cristo, que llevan el temor de Dios en sus corazones, no solamente la iglesia. Haz de nosotros miembros del cuerpo de Cristo que llevan el temor de Dios en su alma a la calle, al vecindario, al lugar de trabajo, de labores. Ayúdanos a no desestimarte, Señor, a no devaluarte, a apreciarte como debe ser apreciado, a valorarte como debe ser valorado, a temerte como debe ser temido. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos, amado. Yo he hecho lo que he podido hacer, amado. Yo te ruego que tú hagas lo que solo tú puedes hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por la obra salvadora que has ejecutado en nuestros corazones. Queremos honrarte precisamente por la salvación que nos has dado. Queremos honrarte. Queremos vivir como temerosos de Dios, precisamente por esa obra grandiosa que has hecho en nuestros corazones. Nos consagramos a ti, Señor. Renunciamos a toda especie de maldad, a toda especie de hábito que te ofende, y nos reconsagramos a ti en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey, por favor. Te adoramos. Te glorificamos. Te honramos, Rey. Te damos la gloria y la honra.